Listo, muy bien, ya comenzamos a grabar, entonces muy buenos días. Ya saben que la clase de hoy va a durar un poco menos para que puedan asistir a la asamblea de sede o participar de esas actividades. Y entonces ya también la del lunes se dio para que participaran en la asamblea del PEM. Entonces pues espero que hayan podido enterarse, sugerir y bueno, estar conectados con el movimiento. El día de hoy lo que vamos a hacer es una muy corta introducción a un tema supremamente importante que son como las estructuras de datos en C++, en particular sobre lo que se llaman los containers. Nosotros hasta este momento hemos venido como declarando variables de a una en una, entonces hemos venido escribiendo cosas como por ejemplo double x, y, z. Y entonces hacemos operaciones con ellas, le asignamos valores, les cambiamos sus valores, utilizamos funciones y demás. Pero pues son tres variables, están cada una en un sitio de la memoria, cada una tiene un valor, pero resulta que muchas veces uno tiene que manipular pues mucho más variables que tres, sino que por ejemplo necesitamos manipular 10.000 variables, 10.000 valores. Por ejemplo, cuando estamos leyendo de un archivo, cuando queremos hacer estadísticas. Entonces ahí pues sería imposible utilizar el alfabeto o empezar a poner como x1, x2, x3 y seguir así sentados durante varias horas, x 100.000 y así sucesivamente. Pues eso no tiene, digamos, no es eficiente y pues evidentemente es un problema que surge de forma natural en la programación. Y si yo, por ejemplo, necesito 100.000 datos, pues lo que puedo hacer es más bien declarar algo que tenga el tamaño de 100.000. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se llama pues un arreglo, son de las estructuras básicas que existen en C++ y en todos los lenguajes de programación, listas, arreglos y demás, que nos permiten agrupar valores bajo un sentido lógico. En este caso se agrupan valores con ciertas propiedades muy especiales. C++ aquí manifiesta su cercanía a la máquina en ese aspecto, porque aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, pedir un bloque, y ojo con lo que voy a decir, un bloque contiguo de memoria en el donde vamos a guardar pues en total 100.000 variables. Entonces, ¿cuánto mide este bloque en total? Pues cuánto mide un double multiplicado por las 100.000 variables que pusimos acá. Y ese es un bloque que va a estar, como les digo, en memoria. En este caso particular, ese bloque es contiguo. Entonces, el primer double que nos corresponde está acá. El segundo double está completamente pegado. El tercer double está completamente pegado. Y así sucesivamente están nuestros valores. Y para acceder a ellos, entonces lo que hacemos es poner el nombre de nuestro arreglo y utilizar un índice. Entonces, por ejemplo, x de 0 es el primer elemento. Ojo con esto, se cuenta desde cero. Eso tiene que ver con que el nombre del arreglo me dice la dirección de memoria donde inicia el arreglo. Y cero, pues quiere decir, pues si yo estoy tratando de acceder al primer elemento, pues no me debo trasladar desde su inicio. Me traslado cero, cero doubles hacia la derecha. Entonces, por eso, digamos, el primer índice empieza en cero. El segundo índice, bueno, es uno. O sea que si yo quiero acceder al segundo elemento, utilizo x de uno. Si quiero acceder al tercer elemento, utilizo x de 2. Tengan en cuenta, pues simplemente esto, que se indexa desde cero. Y así sucesivamente. ¿Tiene ventajas? ¿No tiene ventajas que las cosas sean contiguas en memoria? Tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas de estos son los arreglos primitivos de C++. Las ventajas de estos arreglos es que yo puedo recorrerlos muy rápido. Como están en memoria de forma contigua, el compilador simplemente tiene que pegar saltos del tamaño de un double para llegar al siguiente elemento. Y eso es muy, muy rápido. Mientras que si yo utilizara unas estructuras, por ejemplo, como las que se utilizan en Python y también que tenemos aquí en C++, donde yo genero listas, pero esas listas están separadas en memoria, entonces puede ser que yo tenga que este elemento pasa a este, de este paso realmente a este y de este a este. Entonces cuando yo lo recorra, pues va a ser mucho más lento porque digamos que piénsenlo por ahora de esta manera. Entre más cercanas estén en memoria las cosas, más rápido va a ser su procesamiento. No voy a entrar en los detalles de la memoria caché y demás, pero esa es como la idea. Más rápido va a ser que yo lo recorra. Entonces, en el segundo caso que tengo esta lista, no están contiguas en memoria, entonces recorrerlas no va a ser tan rápido. Pero la ventaja que tenemos en el segundo caso es que si yo quiero, por ejemplo, eliminar este elemento, ¿sí? Si yo quiero decir, quiero quitarlo, entonces pues yo lo puedo hacer muy fácil porque yo simplemente lo que hago es que esta
flechita, este puntero que me apuntaba a este elemento, pues ahora lo que va a hacer es apuntar acá, de una. Y ya, terminé. Entonces es muy rápido quitar elementos. En cambio, en una lista contigua es muy complicado. Si yo quiero quitar este elemento, tengo que crear otro arreglo contiguo en memoria que tenga el mismo tamaño -1, copiar todos estos elementos, el primero, el segundo, me salto el tercero, luego el cuarto queda de tercero y así sucesivamente, y luego descartar el bloque de memoria que tenía al inicio. Entonces son operaciones muy pesadas en memoria y por lo tanto esa primera estructura contigua en memoria no es muy buena para quitar y poner cosas en la mitad. Todas las estructuras en C++ y en todos los lenguajes de programación tienen ventajas y desventajas. Y en este caso particular, pues ustedes tienen que pensar qué es lo que necesitan, si van a recorrer muy rápido sus datos, o si lo que necesitan es que los datos están cambiando constantemente, unos se van, otros vuelven, y ahí pueden escoger. Es muy importante que se haga ese análisis antes de hacer un programa. Pero en general, para todo lo que vamos a hacer nosotros aquí en C++ y en programación científica, las estructuras de datos más apropiadas en general son los vectores, los arreglos contiguos en memoria. ¿Qué tipo de estructuras tiene C++? Entonces, miren, voy a venir aquí a la página esta, aquí en CPP. Lo voy a copiar de todas maneras por si acaso aquí en el chat. Esa está dentro de los recursos de la clase. Y aquí en esta voy a venir aquí al Standard Library y voy a darle clic aquí en esta parte que dice std Containers and Views. Voy a abrirlo acá en una nueva pestaña. Y aquí nos está mostrando un resumen de los containers, de los contenedores que tenemos disponibles en C++. A estos que tenemos acá se les llaman contenedores de secuencia, básicamente porque los puedo recorrer como si fueran una secuencia. Entonces, mire, tenemos el array y tenemos el vector. La única diferencia que es importante entre el array y el vector es que el array, ustedes le tienen que especificar el tipo de datos, esta t quiere decir el tipo de datos, pueden ser enteros, pueden ser DAOs, pueden ser flotantes, pueden ser cadenas, lo que ustedes quieran. Pero le tienen que especificar el tamaño y ese tamaño es fijo, por eso aquí dice Fixed Size Contiguous Array. Estos son arreglos, bloques de memoria contiguos en memoria, pero que tienen tamaño fijo. Y además, pues van a algo que se llama el stack. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros hemos utilizado aquí C++, el Python tutor, y yo le digo, vamos a decirle a ver Visualize Execution solamente con esto. Vamos a ver si lo logra. Sí, aquí está. Entonces miren que él siempre me muestra que en la memoria hay como dos cosas. Observen acá. A mí me dice que aquí hay una cosa llamada el stack y otra cosa llamada el heap. ¿Listo? Eso quiere decir que la memoria RAM en general está partida en dos pedazos. Algo que va en el stack y algo que va en el heap. Lo único que quiero que recuerden en este momento es que el stack es pequeño y el heap pues es más grande. Entonces toda la memoria RAM está partida en eso. ¿Listo? Toda. Entonces tenemos un pedacito, un subconjunto que es el stack, que está ahí. Y eso normalmente tiene tamaño fijo. Y otro pedazo que es grande, que es el heap. Si ustedes tienen un computador con más memoria RAM, lo que aumenta es lo que queda en el heap. Entonces los arrays, std array, quedan acá, caen acá en el stack. Entonces tienen tamaño fijo, pero además es un tamaño limitado. Los vectors caen acá en el heap. Y entonces yo puedo utilizar básicamente toda mi memoria RAM. Y efectivamente yo puedo acabar la memoria RAM de mi computador utilizando vectors. Pero pues esa es la idea es uno utilizar su computador al máximo. Obviamente si uno llena completamente la memoria RAM, pues entonces van a tener ciertos problemas ustedes en su computador básico, normal más bien, porque pues sus otros programas que están ejecutando también requieren memoria RAM. Entonces ahí uno va a estar sufriendo un montón. Por eso es que una de las actualizaciones más importantes que uno puede tener en un computador es aumentarle la memoria RAM. Eso es de lo mejor. Incluso eso es más fundamental al inicio que el procesador. Si ustedes quieren actualizar sus máquinas, procuren primero que todo aumentarle la memoria RAM. Segundo, cambiarle la tecnología al disco duro para que sea un estado sólido, si lo soporta el computador. Y luego si piensan de pronto cambiarle el procesador, si es posible. Entonces, bueno, esa es la única diferencia. Entonces el array tiene tamaño fijo y el vector pues tiene un tamaño variable y además puede ser muy, 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 muy grande.
Entonces volvamos aquí. Tenemos entonces, miren que las dos cosas dice. Una dice el array es de tamaño fijo, es contiguo, y el vector es dinámico. Dinámico quiere decir que puede cambiar de tamaño, pero de todas maneras son contiguos en memoria. Y hay más estructuras. Está el dique, que es casi como un arreglo, pero no necesariamente todos están contiguos en memoria. Está guardado como en bloques. ¿Está bien? Están guardados como en bloques. Lo que pasa, lo bueno, es que yo le puedo añadir cosas fácilmente al inicio o al final, pero no en las mitades. Eso no es tan rápido incluso con el vector, así sea al inicio o al final. Eso no se puede hacer tan rápido, tan sencillo. Tenemos listas. Las listas son básicamente, miren, son secuencias, pero ellas no están contiguas. Ahí les están mostrando a ustedes que no están contiguas simplemente porque se han despegado los cuadritos. Y son muy rápidas en meter y sacar cosas en cualquier sitio, básicamente. Pero no son tan rápidas para recorrer como los vectores. Tenemos forward list, que van solamente hacia adelante. Miren que esta lista se llama una double linked list porque está linkeada hacia adelante y hacia atrás. O sea que la puedo recorrer en las dos direcciones. Y tenemos también las cadenas. Siempre que ustedes declaren una cadena utilizando std_string, las cadenas pues son arreglos de caracteres. Eso siempre va a pasar. Pero estos no son los únicos containers que tenemos disponibles. Nosotros nos vamos a concentrar muchísimo aquí en el vector, pero tenemos más posibilidades. En programación general aparecen otros problemas donde utilizar vectors o list no son lo más apropiado, sino que aparecen otros containers, por ejemplo, como los conjuntos, los set. En un conjunto ustedes básicamente están guardando números de un tipo dado y tiene básicamente las propiedades de conjuntos. Si ustedes utilizaran dos conjuntos, pueden hacer intersecciones. mm, y es como una bolsa donde yo estoy metiendo cosas y las puedo extraer. Internamente eso se representa con unos árboles binarios, red black trees o cosas así, estructuras más avanzadas que no vemos en este curso, para que sean eficientes de acceso. Pero lo importante para nosotros es que es como una bolsa donde puedo meter datos. Y si el conjunto yo, digamos, puedo hacer multisets y cosas así para que tengan repetidos datos o para que los datos no sean repetidos. Aquí puedo guardar claves que no sean repetidas. Tenemos los mapas. Los mapas probablemente los utilicemos después porque los mapas son como una generalización de los arreglos porque tienen clave y tienen valor. En los arreglos, las claves, las formas en las que yo accedo a mis datos son los índices, son enteros. Y los valores, pues es lo que tengo guardado. En los mapas, las claves son cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un texto, ¿sí? Bueno, un texto en español bien escrito, ¿no? No una cosa así como estoy haciendo acá, pues yo puedo, por ejemplo, sacar un histograma de las palabras que están ahí. Pero pues no tiene sentido utilizar un arreglo para esto, ¿no? Porque pues yo estoy teniendo son palabras, no enteros. Entonces yo puedo utilizar un mapa, ¿sí? Un mapa, un diccionario, que lo que hace es utilizar como clave las cadenas e ir contando cuántas veces aparece una cadena y sacar la estadística. Entonces así es que uno puede, por ejemplo, detectar diferencias entre autores, así utilicen homónimos. Uno puede calcular, por ejemplo, cuál es la distancia que hay entre una palabra y su repetición. Y eso habla, por ejemplo, de la riqueza del léxico de ese escritor y cosas de ese estilo. Entonces uno puede sacar unas signatures, unas firmas de diferentes autores, así sean anónimos, respecto a sus textos repetidos. Y además los mapas garantizan que están ordenadas en el valor de las claves. Pero yo, si no necesito eso, pues puedo utilizar un unordered map o también un unordered set. Cualquiera de los dos lo puedo utilizar. Pero como se dan cuenta, pues estos son como para programación, digamos que no está tan asociada a lo que estamos haciendo en los métodos numéricos. Pero es bueno que ustedes sepan que existen. Existen también pares, que yo puedo simplemente pues guardar dos cosas ahí de tipos diferentes o iguales. Tuplas que son como también puedo guardar de tipos diferentes, pero no las puedo modificar. Y otras más que vienen digamos, de cosas de más moderno, pero nosotros no vamos a entrar allá. Entonces, después de ver eso, pues lo que quiero es como hacer énfasis en el vector, que es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, pregunta, de acuerdo a todo lo que he dicho, ¿los vectors están en el stack o están en el heap de la memoria RAM? ¿Dónde están los vectors? No, en el heap. En el stack están los arrays, std array, y en el heap están los vectors.
¿Listo? Vamos a mostrarlo explícitamente. Entonces vamos a editarlo acá. Include. Vamos a hacer los dos. Array. Include vector. Y vamos a hacer un include IOStream. Aquí void. Y entonces aquí voy a declarar std array. Y recuerden que el array yo le tengo que decir cuál es el tipo de datos que va a guardar. Entonces, por ejemplo, le digo double, va a guardarme doubles. Y le tengo que decir el tamaño. Entonces le digo que va a guardar 3 doubles. No hay otra forma. Lo voy a llamar A, no importa. Y vamos a dejarlo por ahora así. Y vamos ahora a declarar un vector. Vector. Voy a checar un tricito. Pero en el vector yo no le tengo que decir el tamaño. Ya este lo vamos a llamar v. Este A de array y este v de vector. Obviamente son nombres arbitrarios. Pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál será el tamaño que tiene en este momento este vector? Si yo lo dejo así. Cero, uno. No, cero. Pero tiene cosas por dentro. Ya vamos a mirar. Cero porque mira que tú no le has dado nada. Entonces espérate. Do you mean st? Ah, se me faltó dos puntos acá y 2 puntos acá. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, observen de nuevo, por favor, que aquí, digamos que cuando él va a empezar, él tiene, bueno, tiene el array, tiene el vector. Él dice, por ejemplo, que este array tiene 3 elementos. eh, y en el v, él está mostrando como si tuviera un array también de 3 elementos, pero pues ya vamos a ver y verán que esta cosa va a cambiar. En el V mostró que tenía 3 elementos, pero pues esto no tiene sentido, porque yo no le he hecho absolutamente nada, yo no le he declarado esto. Él lo está tomando como si fuera un array por ahora, double tree. Entonces vamos a editarlo y vamos a hacerle más cosas. Primero, quiero editar el segundo elemento del arreglo. Le voy a poner el valor 9.8. ¿Qué índice tiene el segundo elemento del arreglo? ¿Qué le pongo acá? ¿0, 1 o 2? El segundo elemento. Tengo 3 opciones de índices. Como tengo 3 elementos, las opciones de índices son el 0, el 1 o el 2. Si quiero el segundo elemento, ¿qué índice pongo acá? ¿El 0, el 1 o el 2? El 1. Muy bien. Y si quiero, ¿será que esto tiene sentido? ¿Ustedes qué dicen? O sea, para que tenga sentido, ¿qué debería pasar? Porque en este momento este B no tiene tamaño. Pero acá yo le estoy diciendo que tiene que tener al menos ¿cuántos elementos para que esto tenga sentido? Como esto es un 2, estoy asumiendo que existen los índices 0, 1 y 2. O sea que estoy diciendo que al menos, vamos a ponerlo así para que sea diferente, al menos deberían existir 4 elementos porque estoy utilizando el índice 3, al menos. Pero yo en ningún momento le dije que su tamaño era 4. Entonces, en principio, esas cosas implícitas como pensar que entonces él se va a agrandar a 4 para que quepa, eso no aplica. Eso no es buena programación. Eso es el principio de la mínima sorpresa. O sea, sería sorpresivo que eso funcionara. A menos que solo garantizar el vector que no lo hace. Si yo lo hago visualize execution, yo creo que él va a detectar el error acá, en esta línea. Ah, miren, sí funcionó. Entonces vamos a ver qué pasa. Él compiló, yo lo doy next. Miren que venimos acá, observen que en este momento nuestro array del vector
no es, bueno, espera, nuestro std array no tiene nada guardado adentro. Miren que él no quedó inicializado, miren, observen por favor que no hay garantía en los valores que van a tener los otros elementos. Yo solo inicialicé este, el segundo, que tiene índice 1. Y acá me salió un error. Me dice, usted trató de hacer un write de tamaño 8, porque 8 bytes son los que utilizan los doubles. Por eso me dice tamaño 8. Pero pues esto no existe porque yo no le he cambiado el tamaño a mi vector. Miren que mi vector no tiene tamaño. Aquí hay como el nombre, pero no hay nada más. Entonces yo antes debo cambiarle el tamaño. ¿Y cómo se hace eso? Le digo v.resize y le voy a poner, digamos que tengo un tamaño 5. O también lo podrían hacer colocándole aquí el 5. Pero, pues como esto es dinámico, yo le puedo ir cambiando el tamaño cada vez que yo quiera. Más chiquito, más grande. Pero ojo, no se acostumbren a hacer eso. No se acostumbren a estar haciendo como cambios y cambios de tamaño. Recuerden que las operaciones de memoria son costosas. Entonces, si uno no conoce cuánto va a leer, está bien, tengo que ir cambiando el tamaño. Pero si uno sí conoce cuántos datos va a guardar, pues haga el resize completo de eso de una vez. Vamos a volver a visualizar esta ejecución. Tan, tan, tan. Y observen lo que va a pasar aquí con el vector. Next. Se hizo un resize y no me salió nada, no me lo está visualizando. Entonces creo que acá, lastimosamente, nuestro Python Tutor no nos está mostrando todo lo que yo quisiera que mostrara. Voy a hacer una última cosa para ver si funciona y si no me toca utilizar otra herramienta para esta visualización. Voy a poner aquí VB3. Porque a veces estos compiladores ignoran. Como yo no estoy utilizando este valor en ningún momento, pues simplemente lo descarto. Vamos a ver. Sí, definitivamente, miren, o sea, sí existe menos 0.987, pero no lo está visualizando. Pues, lastimosamente no lo podemos seguir haciendo acá. Vamos a ir a GDB Online. Creo que este sí lo hace mejor. Vamos a aumentar un poquito esa fuente. Vamos a ponerlo así. Y le vamos a dar debug para que podamos ir paso a paso. Voy a crear un breakpoint aquí. ¿Listo? Y le voy a dar Start. Entonces él ya llegó aquí. Esto es lo mismo que el Python Tutor. Entonces observen por favor, de nuevo, que aquí tenemos que nuestro arreglo, si lo ven, el A, nuestro arreglo A, nuestro std array, y yo les pido disculpas desde ya y quiero que se acostumbren. Si ustedes buscan en internet arreglos C++ o array C++, les van a salir un montón de información porque a los vectors, a los arrays, a los punteros primitivos con arreglos y todo se les llama arreglos. O sea, arreglo en C++ significa muchas cosas. En este momento, en esta clase, lo que yo estoy diciendo, cuando yo diga arreglo, me refiero a std array. ¿Listo? Específicamente, solo significa esto. Y después, cuando me refiero pues, a los vectores, me refiero a std vector. Entonces, miren que nuestro arreglo array, std array, tiene estos elementos 0, 0, 0, 0. Y observen que nuestro vector tiene dos cosas. Nos está diciendo que en este momento, acá en esta línea, este vector tiene longitud 0 y capacidad 0. Ya les explico la diferencia entre longitud y capacidad. Voy a darle que pase a la siguiente línea. Entonces ya pasó a la siguiente línea, estamos aquí en la 10. Ustedes me pueden confirmar si pueden ver aquí como un cuadrito verde que está señalando en qué línea estamos. Ah, listo. Gracias. Y le voy a dar siguiente línea. Entonces observen que ahora nuestro vector, perdón, nuestro arreglo cambió. Miren que yo le puse le puse 9.8, pero observen de todas maneras, a mí me gusta que ustedes vean esto. Observen que él no puso 9.8 exactamente, sino que le añadió por ahí un numerito. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Porque esto es un 7 y no es un 0. ¿A alguien se le ocurre? No, ustedes no pueden representar todos los números en el computador, todos los números reales. Entonces lo que hace el computador es representar el número 9.8,
con el número más cercano que existe en la máquina, de acuerdo a cómo puede representar los números flotantes. Entonces este es el número más cercano. Son pequeños errores que cuando uno hace muchas operaciones se van acumulando. Por eso es que ustedes han visto que cuando hacemos derivadas, integrales y demás, pues hay un momento en que empieza a dominar el error como computacional. Una de las causas es esta. ¿Listo? Bueno, entonces ya le cambió el valor. Miren que nuestro vector sigue siendo de longitud 0 y capacidad 0. Miren ahora lo que va a pasar. Le voy a dar siguiente línea. Y observen que tan pronto se ejecutó esta línea 12, estamos parados en la 13 pero no se ha ejecutado. Tan pronto se ejecutó la línea 12, observen que aquí cambió algo. Dice, ahora la longitud es 5, longitud 5 y capacidad 5. O sea que los dos cambiaron. Tiene tanto longitud 5 como capacidad 5. Y adentro tiene un vector que tiene pues estos elementos inicializados en 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este es el cuarto elemento porque tiene el índice 3. Le voy a dar siguiente línea. Y observen que el cuarto elemento, miren, es índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Índice 3, cuarto elemento, cambio de valor. De nuevo observen la representación numérica, menos 0.987, pero realmente la representó menos 0.986. No. Es muy cercano, pero no es idéntico, no es el mismo. Bueno, ya con eso cambió. Y ahora pues le digo step over para que me lo imprima. Yo no sé esto en dónde imprime. Bueno, aquí salió el valor, aquí abajo. Y ya, terminamos. ¿Sí? Entonces, continue para que termine. Ya se acabó. Entonces, primera cosa importante. Con resize yo puedo cambiarle el tamaño a mi vector. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Voy a quitar ya el array. Ok, me falta pararlo. Vamos a quitar el array porque vamos ahora a concentrarnos en los vectores. Pero antes, quiero guardar este ejemplo. Acá en un código. Paste. Y aquí vamos a guardar basic array vector.cpp. Ya te lo subo al repositorio. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a simplificar este código. Me voy a quedar solamente con el vector, que es lo que quiero hacer énfasis en estos 20 minutos que nos quedan. Vamos a quitar todo esto. Y voy a hacerlo un poquito más chiquito. Voy a ponerle aquí resize 1. Y vamos a decirle aquí que en el índice 0 me meta este valor. Aquí obviamente esto me va a salir un error. ¿Por qué? Porque él tiene un tamaño de 1, solo le cabe un elemento. Y estoy tratando de acceder a un cuarto elemento. Entonces pues va a haber un error. Si ustedes quieren verlo, vamos a correrlo acá directamente. Y aquí pasó algo interesante. Si observan, él imprimió algo. Esta impresión es una impresión que es errónea. Esto es un error. Pero a veces, si ustedes no compilan con los sanitizers, miren que eso es lo que está pasando acá. No se compiló con los sanitizers. A veces resulta que ese error no se detecta y entonces sus programas pueden acceder a sitios de la memoria que no deberían poder acceder y entonces esos errores no se detectan. Por eso siempre hay que tratar de compilar utilizando los sanitizers. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo bien acá. Entonces aquí vamos a imprimir b de 0 y se acabó. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a utilizar b.pushback. Yo vi que ya un par de personas han empezado a trabajarle al ejercicio este que está como desde el 21 de marzo por allá en Moodle. Ya saben que si no lo presentan no pasa nada porque se va a tomar la máxima nota entre ese ejercicio y el anterior para esa nota, digamos, de esa tarea. Y también, no sé si se han fijado, yo les sigo corriendo la fecha de entrega. Ya se corrió la semana pasada para esta se corrió para hoy y de hoy se corrió para el viernes. Se ha ido corriendo. Entonces, para que lo tengan claro, yo les corro también el evento en el calendario por si acaso. Entonces, miren, voy a utilizar una función interna de v y le voy a decir, oiga, yo quiero que usted me añada otro valor que va a ser 2.345. Esta funcióncita v.pushback
lo que hace es una operación en memoria que va a añadir este valor en mi vector. Pero como mi vector tiene tamaño 1, y de hecho podríamos imprimirlo, podríamos preguntarle cuánto es su tamaño. Entonces ahora él me va a cambiar el tamaño en mi vector. Y ahora mi vector va a tener tamaño 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir esto acá. Y bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y lo voy a imprimir. Y vamos a ver qué nos sale. Entonces voy a hacerle debug para ir paso a paso. Ahí está mi breakpoint. Le voy a decir start. Listo. Entonces observen que tenemos... No, pero voy a volver a empezar. Vamos a darle stop. Vamos a quitar este de acá y lo voy a poner aquí. Porque quiero ir paso a paso. Entonces debug. Otra vez. Le doy start. Llegó. Ahí. Entonces observen de nuevo que el vector tiene capacidad 0, longitud 0. Le voy a hacer un resize de 1. Entonces le voy a dar step over. Ahí está. Entonces ahora tenemos un vector de longitud 1 y capacidad 1 y que contiene solo el valor de 0. Ahora le vamos a cambiar el valor. ¿Listo? Ya le cambió el valor. La longitud obviamente no cambia en la capacidad, solo cambia el valor ahí guardado. Imprimimos. Ahí imprimimos las dos cosas. Y ahora miren, por favor, presten atención. Miren lo que tenemos acá. Yo de hecho le voy a tomar una foto a esto para que ustedes lo puedan comparar. Y lo voy a poner ahí para que no se nos pierda, ¿sí? Acá. Miren lo que va a pasar tan pronto ejecute esta línea 12. v.pushback. Le vamos a añadir a este vector que tiene capacidad 1 y longitud 1 algo más a su final. Entonces no cabe. Entonces él internamente va a cambiar su tamaño. Va a meter este valor y va a descartar el vector original. Ahí va, miren. 1, 2, 3. Observen que ahora cambió. ¿Sí ven? Ahora tenemos longitud 2 y capacidad 2. Tenemos el valor anterior y tenemos el nuevo valor. Y eso fue completamente automático. Entonces es muy chévere porque él mismo va haciendo esa operación. ¿El problema cuál es? Si yo hago muchos v.pushback, estoy haciendo esa operación de crear un nuevo arreglo, copiar los valores, descartar el viejo arreglo, copiar, crear un nuevo arreglo, copiar los valores, descartar el viejo arreglo muchas veces. Y eso es ineficiente. Entonces, para eso, pues se han creado unas nuevas, o sea, hay una especie de optimización ahí que les voy a mostrar acá. Vamos a añadir más datos, pero para poderlos rastrear, entonces vamos a ponerle aquí 1.0, 2.0 y 3.0. Y vamos a ver, entonces aquí está el B0, B1, B2, B3 y B4. Claro, aquí tiene tamaño 1, aquí tiene tamaño 2, este es el último elemento, tamaño 3, último elemento, tamaño 4, último elemento, tamaño 5, último índice, último elemento. Vamos a ver ahora qué pasa. Entonces le damos Start, llegó al breakpoint, tamaño 0, le damos el Resize, ahora sí, tamaño 1, no tiene nada, le guardamos el valor, imprimimos, imprimimos. Hacemos el primer pushback. La longitud y la capacidad quedaron en 2. Imprimimos, imprimimos. Pilas con este pushback. Otra vez voy a tomarle una foto acá, a este cuadrito. Y lo voy a poner aquí para que puedan comparar. Ojo con este pushback. Le vamos a añadir un tercero. La longitud debería estar en 3. Vamos a ver qué pasa con la capacidad. Fíjense en la capacidad. 1, 2, 3. ¿Qué vieron? ¿Qué diferencia hay? Ahora sí me quedo esperando hasta que hable.
A ver si escribieron algo. ¿Qué diferencia ven entre lo que pasó antes? Antes había longitud 2 y capacidad 2, eran iguales. ¿Qué pasó cuando añadimos un tercer elemento? Bueno, un nuevo elemento que hacía que todo fuera en total 3. ¿Qué ven de raro? A ver, Andrés Felipe Gómez, ¿ves algo raro? Luis Diego, Elías, hay mucha gente. Juan Manuel, dale, José. Profe, la verdad, si no tan raro, pues yo le metí 3 y 4, pero la verdad no sabría decir el por qué o no entiendo el por qué. No, está bien. Lo que quiero es que noten algo, y eso es precisamente. La longitud se volvió de 3 porque ahora tenemos 3 elementos, pero la capacidad se volvió de 4. ¿Y por qué pasó eso? Resulta que los vectores, cuando uno utiliza mucho el pushback, tratan de ser eficientes y no estar tratando de hacer eso de crear un nuevo arreglo, copiar todo lo viejo y descartar el antiguo. Y cuando haga otro pushback, volver a crear un nuevo arreglo, descartar lo que teníamos antes y así seguir, porque como les decía, eso es muy pesado. Entonces, lo que hace es que crea digamos, aumenta su capacidad de crear realmente un vector interno más grande, un arreglo primitivo interno más grande, pero me expone solamente los tres primeros elementos. Entonces, miren que cuando yo haga el siguiente pushback, observa acá, llegué al siguiente pushback, observa que como su capacidad es 4 y este sería un cuarto elemento que le voy a añadir, él no va a hacer un resize ni nada de eso. Entonces simplemente aumenta la longitud. Entonces básicamente lo que él hizo fue lo siguiente. Cuando tenemos, cuando le hicimos el primer elemento acá, le hicimos el resize, él quedó así. Cuando le hicimos este pushback, él quedó así y así. O sea, tenemos un vector un arreglo primitivo interno para guardar dos elementos. Cuando hicimos este, entonces él hizo esto. Tenemos este, tenemos este, tenemos este y tenemos un cuarto. Él va duplicándolo, realmente eso es lo que hace. Pero nosotros solamente podemos ver esta parte. Eso es lo que hizo. Cuando lleguemos acá, pues él no va a tener que hacer nada de nuevo, porque ya tiene la capacidad para meter un cuarto elemento. Y él nos va a exponer los cuatro elementos. Entonces, ¿qué será lo que pasa si llegamos acá a añadirle un quinto elemento? Que ahí sí otra vez tendremos que hacer un resize. ¿El qué va a hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que le añade uno solo o será que duplica todo esto y nos expone solamente los primeros cinco? Piénsenlo a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Yo lo que creo, ahí creo que escribieron, pero no puedo pasarme todavía. Yo lo que creo es que él va a duplicar su capacidad para tener 8 y nos va a exponer solamente los primeros 5. Pero entonces después puedo hacer 3 pushback gratuitos, porque ya tengo ahí la capacidad disponible. Y esa es la idea. Vamos a ver. Yo no puedo dar clic. Muy bien. Sí, Elías, de acuerdo. Pondrá 8 de capacidad. Y es para eso, para no estar tratando de hacer resize y resize y descartar memoria, no sé qué es. Es simplemente por eso. Y eso no desperdicia mucha memoria. Si ustedes desde el principio conocen cuántos datos van a leer, pues de uno hagan un resize y ya nomás, no tienen que llamar absolutamente nada más. Pero si ustedes, y acceden por índices, pero si ustedes no conocen el tamaño, pues utilizan pushback y el por dentro más o menos está optimizado. Entonces miren lo que va a pasar acá. Yo le doy siguiente y él ya inmediatamente en el pushback me cambió acá y la longitud me la puso en 4, me expuso todos los elementos. Yo sigo, bueno, aquí lo imprimió, aquí lo imprimió. Miren lo que va a pasar aquí. Estamos longitud 4 y capacidad 4. Ya tenemos toda la capacidad utilizada. Entonces, como va a añadirle un quinto elemento, observen lo que va a pasar aquí con la capacidad y observen lo que va a pasar con la longitud. 3, 2, 1. Efectivamente, la capacidad se duplicó y la longitud es 5. O sea que tengo ahora 3 pushback gratis. Y cuando haya metido 8 elementos, entonces él se va a duplicar a 16. Tengo
otros 8 pushback gratis, y después a 32 y así sucesivamente. Entonces esa es la diferencia entre longitud y capacidad. Longitud es realmente el tamaño que yo estoy viendo, ¿sí? De cuántos elementos tengo. La capacidad es cuántos en total podría tener en ese momento. Repito, esto es porque el vector es muy chévere y nos permite hacer estas cosas, pero si ustedes conocen ya el tamaño, pues de una le hacen un resize y acceden por índices y no tienen que hacer absolutamente nada más. Entonces, ¿qué quiere decir eso de acceder por índices? Quiere decir lo siguiente. Voy a guardar este código. Voy a tenerlo aquí. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es algo un poquito diferente. Vamos a decir que este es nuestro vector, le vamos a hacer un tamaño 6 y le vamos a poner ciertos valores. Entonces, digamos que ustedes quieren llenar ese vector utilizando una fórmula. Entonces van a decir, voy a llenarlo con un for int ii igual 0 hasta su tamaño, entonces ii menor. ¿Y cómo puedo saber el tamaño? ¿Cuánto es el tamaño del vector acá? ¿Cuánto es el tamaño de este vector? 6, gracias. Pero yo puedo hacer eso, puedo ponerle 6. Pero resulta que estoy duplicando como una constante mágica, así este tamaño acá como que, bueno, yo lo que puedo hacer es esto que sea más automático. Entonces aquí le puedo poner v.size. Y entonces si yo le cambio aquí a que sean 16, no tengo que hacer cambios en este for. Ya quedó listo. ¿Ok? Entonces ahora lo que puedo hacer acá es decirle, bueno, elemento iésimo va a ser igual, no sé, a 2 por ii más 1.1, como para no dejarlo como tan entero. Y después pues puedo imprimir de la misma manera. Lo puedo recorrer así por índices. Tan, 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 tan. Y aquí simplemente escribo std cout o el archivo que yo quiera imprimir o lo que sea. Y le digo, mire, el elemento iésimo. Y lo voy a separar aquí por espacios. Y después aquí voy a imprimir un carácter de nueva línea. Para que me quede bien bonita esa impresión. Listo. Voy a quitar este breakpoint y lo voy a correr directamente. Entonces recuerden que lo que estamos haciendo es decirle, coja este tamaño. De hecho, esto ya me sobra. Coja este tamaño, hágale, pues sí, tome este resize y por favor recórralo llenándolo así y por favor después imprímalo. Le voy a dar run. Y ahí está, miren, ahí salieron mis datos. 1.1, 3.1, 5.1, 7.1, 9.1, 11.1. Muy bien. Como les decía, yo puedo poner ahora aquí 160 y le doy run y ya me salieron mis 160 datos. Entonces es muy potente poder utilizar vectores porque puedo manipular muchos datos rápidamente. Pero esto no se queda ahí. Hay maneras de escribir incluso este código aún más sencillo. Por ejemplo, la siguiente, digamos que yo quiero imprimir esto de otra manera, lo puedo hacer con algo que se llaman los for automáticos. Y lo que puedo hacer es esto, miren, for auto val en v, y esto para ustedes debe ser rarísimo ver esta vaina. V de i ta, ta, ta. Les voy a comentar esto acá, lo voy a comentar con un comentario de multilínea, que es así. Ya comenté toda esa parte. Estos dos for, este y este, hacen lo mismo, pero esta sintaxis es mucho más sencilla y de hecho me sirve para recorrer arrays, vectors, mapas, conjuntos, multimaps, demás, o sea, todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Yo básicamente lo que le estoy diciendo aquí es lo siguiente. Para val dentro de este vector v, haga esto.
acceda acá y aquí me tengo que cambiarlo, aquí me tengo que ponerle val. Entonces él básicamente lo que va diciendo es, bueno, este auto lo que le está diciendo es el tipo de val, dedúzcalo a partir de lo que tiene guardado v. Entonces si v guarda doubles, pues el tipo de val va a ser double. Si v guarda ints, entonces el tipo de val va a ser int, o sea que lo deduzca él. Lo hace por copia, si yo quiero modificarlo lo hago por valor, pero aquí lo estamos haciendo por copia. Entonces para cada valor dentro de este vector, haga lo que está aquí dentro del for, imprímalo. Entonces va a ir recorriendo, primero coge el primer elemento, luego coge el segundo elemento, y miren que los tamaños y hasta dónde y desde dónde todo es automático, ni siquiera lo escribieron. En estos for ustedes tienen que poner explícitamente en dónde arranca y dónde termina. Aquí la idea es que si vamos a hacer lo mismo para todos, ustedes simplemente pueden utilizar un for automático. Yo lo voy a correr y miren que da lo mismo. Pero es más conciso, más corto, porque aquí me estoy como concentrando en que yo lo que quiero hacer es imprimir. Nada más. Y así, entonces, uno puede utilizar estos llamados for automáticos. De hecho, les voy a mostrar que los dos hacen lo mismo, simplemente descomentando. Yo no sé si ustedes han visto que yo puedo comentar un comentario. Yo puedo hacerle esto para comentar un comentario. Yo le voy a dar run. Y pues aquí están las dos impresiones y observen que son completamente idénticas. ¿Sí? Por índices, por foro automático. No es que el foro automático reemplace completamente a la impresión por índices. A veces se requiere, o al recorrido por índices más bien. A veces se requiere recorrer por índices porque estoy haciendo una función que requiere los índices. O a veces lo puedo hacer con foro automático. ¿Listo? Hay más cosas como for each de la librería de algoritmos que después vamos a ver. Pero pues esta es como una introducción básica a estos vectores. Aquí yo tenía abierto, miren, se los voy a copiar también por si acaso. Esto es como una infografía. Me parecen como muy útiles estas infografías que tenemos acá en Hacking CPP. Yo he aprendido cosas nuevas que no conocía, donde está como todo lo que hace el vector. ¿Sí? Todo lo que hace el vector. Entonces, si ustedes quieren declarar un vector de enteros, lo pueden declarar de esta manera. Ustedes pueden utilizar algo que se llama el begin y el end, que les dice a ustedes dónde arrancan las cosas y dónde terminan. Y si ustedes le ponen begin más 3, entonces pues lo corrieron 3 lugares, cosas de ese estilo. Miren por favor esas infografías para aprender un poquito más sobre qué es lo que hace. Observen por ejemplo que aquí hablan de la capacidad, capacity de este es 5, pero el tamaño es 3, o sea tenemos expuesto, podemos ver solamente estos 3 elementos, pero en total le tiene una capacidad de 5. Aquí están las copias y aquí hay muchas otras cosas más. Ustedes pueden preguntarle si está vacío, por ejemplo, punto .empty. Ustedes vienen acá y le escriben vector.empty y él le sale false si está con elementos y true si no tiene elementos. El size, pueden hacer resize, pueden hacer un resize y llenarlo nuevo con unos valores, como ven acá. O pueden hacer un clear y el clear básicamente descarta todo lo que tenían y hace que el vector valga cero. Le pueden preguntar el capacity e incluso le pueden hacer una reserva. La reserva afecta a la capacidad, es muy diferente a un resize. El resize afecta a la capacidad y a la longitud. La reserva solamente afecta a la capacidad. Es simplemente como para prepararse para poder tener cierto número de datos. Pueden acceder a los datos utilizando paréntesis cuadrados, como hicimos ahorita en el ejemplo, o utilizando punto .front, que coge el primero, o punto .back, que coge el segundo. No para modificarlos, simplemente los extrae. Pueden cambiar los valores utilizando también, digamos, los corchetes. Y lo chévere es que estos pueden verificar si ustedes están tratando de acceder por fuera del arreglo, que es uno de los grandes problemas en programación cuando la gente no maneja bien los índices. Por eso, digamos, estos por automáticos procuran quitarles a ustedes eso de los límites porque realmente a veces no es necesario y la gente se confunde mucho cuando está haciendo pruebas. Yo, por ejemplo, podría hacer aquí un -1. Miren esta vaina tan maluca. Desde -1. Y miren que acá él no imprimió, ¿no? Y igual a -1, o sí, 1, no sé qué, 121. No, no hizo nada, ¿no? No imprimió aquí, aquí ocurrió como un error, pero yo podría hacer esto y acceder a cosas que están a la izquierda de mi arreglo, o podría acá ir hasta +1, ¿sí? Vamos a ver si aquí sí lo ejecuta, y aquí sí lo ejecutó, miren.
Y supuestamente a la derecha está un cero, pero pues esto es un error. Los sanitizers nos ayudan a detectar esos errores, pero la gente como a veces comete tantos errores con eso de los índices, pues digamos que utilizar arreglos es lo mejor, arreglos modernos, STD array y STD vector, porque nos permiten botar unas excepciones, arrojar unas excepciones, generarlas, especialmente con los sanitizers. Pueden borrar cosas de los vectors, ustedes pueden hacer pop back, en vez de push back, le hacen pop back y él borra el último elemento. O le pueden mandar como que borrar, qué elemento borrar. Pero recuerden, pilas, o sea, de verdad, hacer este tipo de operaciones en un vector no es aconsejable. Si lo van a hacer pocas veces, listo. Porque estas son operaciones muy pesadas en memoria para los vectores. Bueno, ahí está. Esa era la introducción a vectores. Recuerden que eso viene de una clase mucho más grande, en muchas más opciones de containers que ustedes tienen disponibles en C++. Normalmente la gente solamente conoce los arreglos y los vectors, pero hay muchas más cosas y dependiendo de vez en cuando podríamos utilizar un mapa o algo así. Entonces con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Esta breve introducción a los arreglos en C++, a los vectors y demás y a sus características. Y con eso, pues nada, por favor, si pueden, pues asistan a la sede. Lástima que eso no lo transmitan. Yo estoy muy decepcionado realmente que estemos viviendo otra vez como en el 2019 y más, digamos, estudiantes que se supone que son nativos digitales y que pueden hacer eso. Pero bueno, entonces los que puedan estar allá, pues participar y los que no, pues entonces los que están allá, por favor, comuníquenos qué otras cosas importantes surgen y demás. Ayer tuvimos una reunión con la facultad también al respecto. Y bueno, ahí quedamos como en las mismas. Entonces, hasta pronto, gracias por su atención, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Feliz día, Bueno, hasta luego, profe. que estén muy bien.